Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles los asuntos que componen la actualidad y que nos afectan, aunque sea de lejos. Empezamos nuestro recorrido informativo en Portugal. En Portugal, que tiene a su capital, a Lisboa, completamente conmocionada por lo que pasó ayer, el accidente del funicular. De momento, 16 fallecidos, hay 20 heridos, 5 de ellos críticos. Lo bueno de todo esto es que los 2 españoles turistas afectados por el accidente han sido dados de alta y el resto todo es negrura. Nadie asume cuál fue el fallo, algunos hablan del cable que tracciona hacia su destino al funicular. La compañía que se encarga de esto dice que no, que la culpa no es de ellos, porque el cable todavía le quedaban más de 200 días de uso hasta la obligada retirada y montaje de un cable nuevo. Y bueno, pues se sigue investigando la causa de manera oficial. Este es un accidente que afecta en lo nuclear a la capacidad turística de Lisboa, porque casi todos los heridos y buena parte de los fallecidos son turistas. Así es que, bueno, les deseamos una pronta recuperación, a ver si este número de fallecidos queda en esa elevada cifra de 16, pero será difícil porque ya les digo que hay 5 de los heridos en estado crítico. Bueno, y de lo internacional vamos a lo de España, algunas cosas que son interesantes. Ya recordarán ustedes cuál era la posición de Podemos en materia de la violencia de género, que es una cosa terrible, que tal, que cual. Las ministras de Podemos se significaron en la pelea, está bien la pelea contra la violencia de género, está bien, pero a lo mejor cargaron un poquito en exceso las tintas las ministras de Podemos, porque hoy no es el primer caso de asunto de violencia de género que afecta a un exdiputado, en este caso de Podemos, David Bravo. La audiencia de Sevilla considera que hay que continuar con esos indicios más que serios que provienen de la denuncia de su expareja y que creen que son suficientes como para procesar a este hombre de Podemos en Andalucía. Bueno, y de los avatares de la izquierda radical española, quiero señalarles otro asunto, y es que el miércoles de la semana que viene tiene lugar el episodio trascendente de esa reforma laboral que promueve casi como su único hito desde que está en el gobierno Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Tiene la cosa muy difícil el miércoles, porque hoy por hoy Junts está absolutamente en contra. Y la verdad es que, vamos a verlo ahora, pero las posibilidades de que la reforma laboral de Yolanda Díaz, que es su gran activo político en su cogobernanza del país, está más que cuestionada. Con un "ha llegado la hora", Yolanda Díaz anunciaba que será el próximo miércoles 10 de septiembre cuando el Congreso de los Diputados debata sobre el proyecto ley de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Una propuesta incluida en el acuerdo de legislatura entre el Partido Socialista y Sumar. Nosotros, el Gobierno de España, ha hecho lo que tenía que hacer, que es fundamental cumplir con el acuerdo de gobierno, pero atención, con el acuerdo de investidura. Un debate que llega 2 meses después de lo previsto, pero que ahora para los sindicatos es demasiado precipitado. No puedo decir que sea oportuno. Creo que esta es una cuestión que hay quien quiere que se salde en un plis-plas porque no quiere abordar el debate. Desde el Ministerio de Trabajo han utilizado estos meses para intentar ganar apoyos, sobre todo el de Junts, hasta este momento dispuesto a tumbar la medida estrella de Díaz. Sin embargo, desde Sumar se empeñan en tapar el desacuerdo con sus socios, atacando directamente al Partido Popular de perjudicar el deseo, a su juicio, mayoritario de los españoles. El Partido Popular va a volver a golpear a los trabajadores y trabajadoras como ha hecho con la reforma laboral en nuestro país, ¿o se va a poner del lado del negacionismo laboral en este momento? Una medida que de aprobarse afectará a 12,5 millones de trabajadores.
Yolanda Díaz ya advierte que de no salir adelante la propuesta la próxima semana, la volverá a llevar a la Cámara Baja las veces que hagan falta. Todo ya lo ven menos preguntarse qué hace Junts, que es el socio que permite a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz las reformas que quiere. Y en este caso, Junts, que está por apretar pero no ahogar a este gobierno, ya ha dicho que el diálogo con el gobierno seguirá, pero que eso no tiene que ver con que vayan a rechazar la reducción de la jornada laboral, que es lo que parece que se va a producir el próximo viernes, pero por efecto de los que forman parte de esa especie de alianza Frankenstein que sostiene a Pedro Sánchez. Hablando de Junts, el abogado general del Tribunal de Justicia de Europa ha fallado en contra de los recursos que plantearon tanto Carles Puigdemont como Clara Ponsatí, que fue consejera en la Generalitat, contra la decisión del Parlamento Europeo de retirarles la inmunidad. El abogado general tumba esos recursos porque cree que en el momento en que le retiraron la inmunidad hicieron bien, puesto que ya pues no eran eurodiputados, y como ya no eran eurodiputados, pues a qué viene preguntar por los privilegios que el cargo conlleva. De todo ello quiero hablar con un buen amigo, con Jordi Cañas, que en esos momentos de que estamos hablando era eurodiputado en el Parlamento Europeo de Ciudadanos. Jordi Cañas, un gusto tenerte en el programa. Muy buenas tardes y gracias por intervenir. Muy buenas tardes, Xavier. Un placer. Bueno, tú imagino que esto lo veías claro, pero a lo mejor cabía alguna interpretación. Ahora queda el asunto absolutamente niquelado. No, bueno, sí, lo veíamos clarísimo. O sea, sabíamos que los independentistas querían, como siempre, utilizar Europa para intentar, digamos, desviar la atención de los suyos, diciendo que Europa iba a darles la razón frente a lo que pasaba en España y frente a lo que estaba haciendo el Parlamento Europeo, porque decía que estaba condicionado por los diputados españoles que estábamos allí, pero todos sabíamos que sus peticiones eran absurdas, el procedimiento fue correcto. El abogado no solo cuestiona la forma, o no la cuestiona, sino el fondo también. Lo que dice es que ni Ponsatí ni Puigdemont ahora mismo son eurodiputados y que por lo tanto es extemporáneo lo que están reclamando, sino que Comín, que podría eventualmente serlo, o sea, no puede reclamar aquello que el Tribunal General de la Unión Europea ya dijo, que no se le habían violado ni los derechos humanos ni que había habido una limitación en su derecho de defensa en el Parlamento Europeo. Y luego nos queda el caso de Comín. Comín sí que es un caso más conflictivo porque sí que continuó siendo eurodiputado, al menos en la legislatura siguiente, y por lo tanto el abogado como que se da un margen para resolver el recurso que planteó. Bueno, él no es eurodiputado, o sea, él no es eurodiputado porque no ha cumplido con aquello que tuvieron que cumplir en su momento tanto Puigdemont como Ponsatí como los diputados que no vinieron a España a tomar posesión, que todo parte, recuérdalo, de una decisión que tuvo el anterior y ya difunto presidente Sassoli, de que dio por buena unas actas que no habían seguido los procedimientos que en España se requiere, que es que vayas a prometer o jurar la Constitución al Senado, a Madrid, ¿no? Entonces, lo que dice y la polémica vino porque Sassoli les permitió ser diputados, hubo un recurso, hubo una voluntad por parte del Parlamento de decir que eso no podía ser, y después ellos lo que hicieron fue llegar al punto de prácticamente acabar la legislatura, para que Puigdemont acabó la legislatura siendo eurodiputado, es decir, no se le conculcó el derecho de ser diputado. El tema de Comín es diferente. O sea, Comín no es diputado porque no quiere venir a España, porque no quiere que le detengan. O sea, eso es otra. Pero ahora mismo no es diputado. Y repito, lo que dice el abogado del TFUE, lo que dice es que lo que dijo ya el Tribunal General de la Unión Europea, que es diferente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque esto ya está resuelto. Lo que hicieron fue poner un recurso ante la decisión del Tribunal General que dijo que no se les había conculcado sus derechos, repito, ni derechos humanos ni nada. Es decir, que ellos habían seguido un procedimiento que el Parlamento, porque tiene la capacidad de hacerlo, le levantó la inmunidad y pudieron y ya está. Es decir, es como si gente como si Ábalos pues dijera y recurriera de que el Congreso de los Diputados le levantó la inmunidad. Pues es lo que hicieron estos. Es decir, lo que hicieron fue decir, no, el Parlamento Europeo no tiene el derecho a levantarnos la inmunidad porque con nuestros derechos como diputados, porque el que llevó el tema no fue imparcial y porque atenta a los derechos humanos. Y ya el Tribunal General de la Unión Europea dijo que no, que ni hablar.
que el recurso a Comín se le afecta. ¿Por qué? Porque el abogado dice que no solo en la forma, es decir, que ahora mismo ya da igual, porque Ponsatí y tal no son diputados, por lo tanto ya es una tontería lo que resuelve el Tribunal de Justicia, sino en el fondo, Comín tampoco tiene razón, porque Comín lo que sí que puede hacer sería tomar el acta. O sea, si Comín Sí. mañana cogió al Senado y no lo detienen, o lo detienen, lo dejan en libertad, Comín podría, evidentemente, volver a ser eurodiputado. Es decir, aquello que se resuelva ahora, o que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podría afectar en un futuro si alguien pidiera una vez más levantarle la inmunidad. Por cierto, Cañas, ¿qué te parece esos datos que exhibe el ministro de Exteriores, según los cuales el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles aprueban el encuentro, ese blanqueamiento que hizo Salvador Illa con Puigdemont en la oficina de la Generalitat de Bruselas? Pues tiene la misma validez que si yo digo que el 90% de los españoles piensan que es un inútil. Lo que pasa es que probablemente sea cierto lo que yo digo y no es cierto lo que dice el ministro de Exteriores. Es que es una broma. O sea, yo ver a Napoleón Chu, porque sabes que a todo el mundo le llama Napoleón Chu, ¿eh? Porque tiene unas ínfulas, ha pasado de ser un mal diplomático a ser ministro de Exteriores simplemente por ser la voz de su amo de Pedro Sánchez. Es un personaje que está absolutamente desprestigiado en la carrera diplomática, que no lo quieren ni ver los embajadores, que no lo quieren ni ver la carrera diplomática, y cuando vuelva pues va a sufrir lo que merece, ¿no? Pero es que es un pésimo ministro de Exteriores y aparte es un pésimo mentiroso, es decir, porque se le nota muchísimo ya a la legua que lo que está diciendo es mentira, ¿no? Lo que sí que es cierto, y hoy le daba vueltas cuando lo he escuchado esta mañana en la entrevista, es que da igual los porcentajes. Lo que sí que es cierto es que en algo tiene razón cuando dice que Cataluña se ha normalizado. Y tiene razón. Tiene razón porque hemos vuelto a la normal. Es que los nacionalistas hagan lo que les dé la gana, que violen la ley, que no tenga consecuencias, que dominen todo el poder político y económico en Cataluña, que ahora van a dominar la televisión pública española en Cataluña y que hemos vuelto a la normalidad de Pujol, que es que los que mandan son ellos y los demás nos toca pues estar representados por aquellos que nos odian, que no nos quieren, que intentaron dar un golpe de Estado y que solo la amnistía de Pedro Sánchez por 7 votos hace que tengamos que escuchar las auténticas idioteces que ha dicho esta mañana el ministro de Exteriores. Jordi Cañas, te deseo una feliz tarde, te mando un fuerte abrazo y nos seguiremos viendo. Gracias. Un fuerte abrazo, Xavi. Gracias. Bueno, vamos con la droga. Saben que a mí me preocupa mucho esto de la droga, que estoy con ustedes, con muchos de ustedes, dispuesto a hacer ver a las fuerzas políticas españolas que tienen que entrar en este asunto, o de lo contrario, pues llegará un punto en el que las bandas del narco van a mandar más en España o en algunos puntos de España que las fuerzas del orden o los juzgados. Eso puede ocurrir, ¿eh? En muchos países pensaban que no y acabaron subyugados por el narcotráfico. ¿Qué podemos hacer? Pues convencerles de que lleven medidas que cambien el tratamiento del asunto de las drogas, penas más altas, juzgados especializados, medios para la seguridad del Estado y que repriman con mayor eficacia, que la tienen, pero aún mayor que se puede, esto del narcotráfico. Y humildemente yo lo que me propongo es convenceros exhibiéndoos imágenes ciertas de los asuntos del día que vienen a explicar a la audiencia que esto de la droga está por todas partes, que esto de la droga se nos come y que, sobre todo, que nuestra juventud o parte de ella ha decidido o está decidiendo que mejor lo de la droga que buscar trabajo. Y eso que es una realidad que muchos que viven en zonas bien afectadas por la droga, por ejemplo Andalucía, saben perfectamente, tenemos que convencernos todos de que eso puede cambiar si nuestra exigencia empuja a los partidos políticos a cambiar y no mirar para otro lado. Hoy, nuestra exhibición de imágenes, pues en primer lugar, quiero hablaros de la provincia de Ávila, que no es precisamente Nueva York, dominada por el fentanilo. Bueno, pues en Ávila, ha habido 2 detenciones por menudeo de cocaína. Se trata de un hombre que tiene ya una trayectoria y es conocido por las fuerzas del orden porque ya le han detenido por lo mismo anteriormente, y de una mujer que en pueblos muy pequeños de la provincia de Ávila se dedicaban al menudeo de coca. Y si así pasa en Ávila, que no pasará en Barcelona o en Bilbao o en Madrid, se pueden imaginar, ¿verdad?
Bueno, y el otro ejemplo que les queremos exhibir es el de la operación policial del Cuerpo Nacional de Policía, que ha intervenido en el puerto de Algeciras 90 kilos de droga. Venían escondidas en 3 grandes mochilas por un método que los expertos llaman el gancho ciego. Un método que les permite esconderla. En este caso, la escondían en envíos grandes de poliuretano. Entre medias del poliuretano iban los paquetes que en su totalidad suman 90 kilos de drogas intervenidos, como hemos dicho, en el puerto de Algeciras. Bueno, otro asunto del que hay que hablar más y más a menudo y expresarnos en libertad, porque no tiene el menor sentido que buena parte de la población española en sus barrios, los que tienen mucho contacto con la inmigración, con los que vienen de los cayucos en Canarias, por ejemplo, o con los centros de menas o de internamiento de inmigrantes en el continente y también en Canarias, pues vivan asustados ante unos que llegan y les agreden, les roban o incluso violan a algunas mujeres. Eso pues ha sucedido. Ayer hablábamos de eso en La Laguna Tenerife, el lunes hablábamos de eso en el centro de Hortaleza aquí en Madrid y bueno, visto que al gobierno le sienta fatal que le reprochen que nadie se preocupa de lo que hacen y no esos menas en los centros o esos subsaharianos que llegan en cayuco, bueno, pues decidió prohibir una concentración que programó Vox para estar frente al centro de menores de Hortaleza. Eso lo prohibieron, sin embargo, pues eso lo que ha hecho es que en Vox se planteen o se replanteen qué tienen que hacer políticamente para que este no sea un tema del que nadie hable, sino que la gente se exprese sin miedo sobre el miedo que les producen la inmigración en sus lugares en los lugares donde residen, que suelen ser barrios donde no viven los ricos, entendámonos bien. Bueno, por eso había esta tarde una concentración en Alcalá de Henares, convocada por Vox en Alcalá de Henares ha habido muchos problemas por otro centro de internamiento enorme que se planea allí y, bueno, ha estado en esa concentración Marina Neila, que nos cuenta ahora qué es lo que ha dado de sí. Los vecinos de Alcalá de Henares están hartos de la inseguridad que viven en sus calles. Prueba de ello ha sido la última violación en este parque a una joven de 18 años cuando volvía a su casa de noche. Fue un peruano de 46 años, ebrio. La forzó hasta en 2 ocasiones. Una inseguridad que denuncia Vox diariamente. Vamos a deportar a 3 tipos de personas. Aquellos que están entrando por miles de manera ilegal. Aquellos que habiendo entrado de manera legal conviertan el delito en su forma de vida. Por el hecho de que hayas venido en un avión, no te voy a consentir estar en mi país violando a niñas. Y tercero, aquellos que habiendo entrado de manera legal no se adapten, no se integren o pretendan imponer culturas que son incompatibles con Occidente. Lo he repetido miles de veces. Por lo tanto, sí, aquellos que hayan entrado de manera legal y hayan hecho del delito una forma de vida, también serán expulsados. Gracias. Lo que nosotros condenamos es la brutal violación, esta de Alcalá de Henares, la que tuvieron que sufrir aquí también en Alcalá de Henares una chica hace 2 meses por un ciudadano ilegal residente en el centro de ilegales de aquí de Alcalá de Henares y la que ha sufrido una niña de 14 años como consecuencia de la violación de un marroquí en el centro de Menas de Hortaleza. Y esta no es la única violación que hay que lamentar. El pasado 28 de junio una joven de 21 años fue violada por un inmigrante procedente de Mali. Y es que aquí en esta ciudad madrileña los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 60% desde el último año. Bueno, pues entre todos vamos a levantar el velo, vamos a hablar de esto con franqueza y con rigor, pero con exigencias también, porque esto no puede seguir siendo así. Hoy, por ejemplo, hemos sabido que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el gobierno del PP en Madrid, va a destinar 2 millones de euros más para una ampliación del centro de Menas que funciona ya en Fuenlabrada y que pues, muchas fuerzas políticas están cuestionando porque creen que eso no debería estar de esa manera concentrados allí porque está produciendo daños a los que viven en Fuenlabrada. Un signo más de que hay una parte de la inmigración que hace lo que le viene en gana y que se nos están choteando, como diría un castizo, es esto que van a ver ahora.
Es la historia de un magrebí que ha reincidido en sus delitos en la Comunidad Valenciana, en sus agresiones sexuales, concretamente, después de que le pillaran la primera vez y le dijera al juez de un juzgado de Sant Vicenç de Raspeig, en Alicante, pues le dijera que él tenía su domicilio en un árbol. Bueno, pues entre choteos y no, él volvió a recuperar su libertad, alguien no ha hecho lo que se esperaba de él, me refiero al juzgado, y bueno, pues el que vivía en un árbol resulta que ha vuelto a a reincidir en una agresión sexual, cosa que probablemente, si lo paran y lo reflexionan, no parece muy lejos del alcance de lo que los guardianes de la ley podrían haber hecho para evitarnos el bochorno de leer ese tipo de cosas, para evitarnos la reflexión de que en manos de quién estamos cuando se trata de proteger a las mujeres en la calle. Ahora, eso sí, el cacareo del y tú más y el cacareo del solo sí es sí, todo esto sí, pero ¿quién habla de estas violaciones? ¿Y quién habla de quiénes son los autores y de cómo se están tomando el vivir en una sociedad que tiene unas leyes? Y, por supuesto, del flaco favor que le prestan a esa sociedad sus servidores públicos que podrían evitar cosas que no han evitado. Luego vendrán y dirán, no, bueno, sí, pero es que el juzgado no le puede mandar a la cárcel porque no estaba esto probado. Sí, bueno, ya, pero esto no puede continuar así, de ningún modo. Bien, quiero que hablemos a continuación de Aragón, de la comunidad aragonesa, porque en Aragón da la sensación, no es que dé la sensación, que tenemos los datos de que la compra-venta de viviendas mantiene el dinamismo del último año, que fue espectacular, con un incremento de operaciones entre abril y junio de casi el 21%, del 20,6% respecto a igual periodo del año anterior. Los mejores registros desde 2007 que reflejan el auge de un mercado que parece que va a continuar en la misma línea en lo que queda de ejercicio. Dice Fernando Montón, que es director general de la compañía promotora Plaza 14, en la presentación del informe sobre el mercado inmobiliario de Aragón, que están vendiendo más del doble que el año pasado. Y bueno, pues nos alegramos de que así sea, desde luego. En fin, bueno, dicho lo cual, quiero recordaros que es interés mutuo, compartido, que apoyéis a esta cadena de televisión. ¿Por qué? Pues porque esas ideas que compartimos vosotros y nosotros van a avanzar más rápidamente si las difundimos nosotros, si tenemos capacidad para hacerlas llegar a todas las provincias españolas. A muchas de ellas no llegamos o llegamos solo a través de la televisión de pago y muchos se quedan sin conocer nuestros contenidos, nuestras ideas, esas que compartimos. Entonces, que sepáis que nosotros tenemos la voluntad de ser esa cadena de transmisión que permite que las ideas que compartimos lleguen al conjunto de la sociedad española y que necesitamos de vuestro apoyo. ¿Cómo podéis ayudarnos? Hay diferentes modos. Podéis hacernos alguna donación. En la página web del Club de Amigos tendréis cumplida información de qué ventajas tiene para el que decida hacerla, ventajas fiscales, y también podéis pues simplemente haceros socios del Club de Amigos del Toro TV, que es tan sencillo como llamar al 91 616 2464 o ponerse en contacto con el club en sus direcciones de las redes sociales. Y en 5 minutos el asunto queda resuelto y ya nos vais a estar apoyando. Nos vamos a ir a publicidad. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor.
Bueno, a un minuto y poco de las 8 de la tarde abrimos nuestra mesa de análisis político. Les tengo que presentar a nuestros invitados lo primero de todo. Don Manuel Batalla. Buenos días, bueno, buenas tardes. Bienvenido, buenas casi noches. Don Manuel Batalla está en Acción Liberal y ahora nos va a contar algunas de las cosas que creo que tiene preparadas sobre los temas de actualidad del día de hoy. Y don José Rosiñol. Don José Rosiñol lo pueden leer casi en el Financial Times, luego hablaremos del Financial Times, en un montón de medios españoles, eso sí, y tiene el mérito de ser o de haber sido presidente de Sociedad Civil Catalana en aquellos momentos en los que esta agrupación muy voluntarista, etcétera, consiguió sacar a 1 millón de catalanes a la... Bueno, catalanes y algunos que no lo serían, pero bueno, en las calles de Barcelona 1 millón de personas diciendo con lo nuestro no se juega y esto del procés que no, que te decimos que no, y aquello sí que cambió las cosas. Sí, y cómo ha cambiado ahora también. Si no fuera por el discurso del rey y por esa manifestación... ¿Quién sabe dónde estaríamos? Y quién sabe dónde estaríamos o dónde estaremos algún día, porque decía antes en este mismo programa Jordi Cañas, dice, si en una cosa tiene razón Álvarez cuando dice que el 90% de los españoles aplaude el blanqueo de Salvador Illa a Carles Puigdemont. Tiene razón en que, producido el blanqueo, siguen mandando los independentistas en Cataluña. Y eso, tú que conoces el patio, supongo que no estarás. Tal cual. Es tal cual, ¿no? Pues eso. Con esa claridad y esa rotundidad se explicaba hace un momento Jordi Cañas y estamos aquí 2 catalanes dispuestos a defender la misma tesis. No pagan por los delitos que cometen, pero luego se les blanquea. Este acabará fotografiándose con Sánchez en la Moncloa en marzo, en abril o cuando sea. Y bueno, esto quedará en nada y el poder económico, el poder político, el poder de casi todas las cosas que se organizan y se hacen a diario en Cataluña. Lo decía Cañas, Televisión Española en Cataluña. A ver, ¿quién dice que tenga que estar al servicio de los indepes? La TV3 ya ni hablemos. Pero ahora les vamos a dar la agencia tributaria, la quita de 17.000 millones de la deuda y lo que se les ocurra ir pidiendo, porque esto es pedir y dar, que es la única fórmula que entiende Sánchez de continuar en el poder. Bueno, vamos a los temas de hoy, que son largos, prolijos y muchos. En primer lugar, mañana es el día de la apertura del año judicial. Y nunca ha pasado algo como lo de este año, que es que estamos viendo cómo el Poder Judicial está fracturado, como cuando uno parte por 2 mitades una sandía, está así. ¿Y por qué está así? Porque hay un señor, que es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en lugar de retirarse hasta ver si o no le imputan los delitos de revelación de secretos del pareja de Ayuso y por lo tanto si le sientan en el banquillo, cosa que está a punto de decidirse, pues pretende este hombre ir y decirle, entre otros, a los magistrados del Tribunal Supremo que le han investigado, que le han instruido la causa, pues no sé qué cosas a propósito del futuro del año judicial, sin dejar de lado que esto también salpica al jefe del Estado, que es el que preside el acto. Bueno, llegados a ese punto, en el que ya estábamos desde hace días anunciando qué tal. Hoy se ha manifestado esa división en 2 bloques. Los miembros del Consejo del Poder Judicial calificados de conservadores, que son 10, le han mandado un escrito a la señora que manda en todo esto del Consejo del Poder Judicial y del Supremo, que se llama Isabel Perelló, y le han dicho, oiga, mire, usted lo que tiene que hacer, por favor, es decirle al fiscal general que mejor que no venga, para no contribuir al descrédito de la justicia en España. Los miembros del Consejo del Poder Judicial calificados de progresistas, lo que han hecho es recordarle a la presidenta del Consejo del Poder Judicial, oiga, es que la ley exige que el fiscal tenga que estar allí, lo cual pues no es del todo cierto porque el fiscal puede delegar esa participación en el acto protocolario de apertura del año judicial. Es más, hay un precedente de alguien que fue lo mismo que ahora Isabel Perelló, o sea, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, que en un momento dado, en el año 96, dijo, no, miren, vamos a ver, aquí el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado que se bajen de la presidencia y que se sienten en la primera mesa, la primera fila del acto de apertura del año judicial. O sea que precedentes, a verlos, haylos. Y el gran marasmo es en que mañana va a ir
Algunos dicen que es que Sánchez tampoco le dejaría recular y a lo mejor pues dimitir. Eso lo dicen algunos. Yo creo que él con mucho gusto va a ir al acto y con mucho gusto va a tratar de presionar fuera de la instrucción del caso en favor de su propia persona, lo cual es absolutamente bochornoso. Vamos a ver en qué está esa división de la justicia. Mañana es el gran día. Arranca el curso judicial y hoy se ha hecho más que evidente la fractura entre conservadores y progresistas debido a la intervención de García Ortiz en el acto. Por un lado, el bloque conservador del CGPJ ha enviado una carta a la presidenta Isabel Perelló pidiendo que intervenga para evitar la presencia del fiscal general y cuestionar que el ministro Félix Bolaños se siente en los estrados. Una postura muy distinta a la adoptada por el bloque progresista, que sí respalda la presencia de García Ortiz y Bolaños en la apertura del año judicial. En otra misiva enviada a Perelló, los progresistas insisten en que la ley orgánica exige la presencia tanto de la presidenta como del fiscal general. Pero lo que no detalla la ley es dónde deben estar sentados. Según el debate, existe un precedente que permite al presidente del Alto Tribunal y del CGPJ evitar que el fiscal general presida el acto. Fue en 1996 cuando el presidente del Consejo, Javier Delgado, excluyó de la cabecera del acto a la entonces ministra de Justicia y al fiscal general en aquel momento, Carlos Granados. La Asociación Mayoritaria de Jueces y dos de las asociaciones de fiscales también han mostrado este jueves su rechazo a la presencia de Álvaro García Ortiz en el acto. Consideran que mina la credibilidad de la justicia y que afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que realizan su trabajo diario desde la independencia y legalidad. Quien no asistirá será Alberto Núñez Feijóo. Hace meses justificó su ausencia por un compromiso político. Pero hace unas horas en sus redes sociales ha publicado un tuit en el que acusa a Pedro Sánchez de someter al rey a un choque institucional sin precedentes. Una ausencia que ya ha sido criticada por Félix Bolaños. El ministro de Justicia afirma que el plante de Feijóo es una grave desconsideración al rey y a toda la carrera judicial. Esto era tan sencillo como que alguien hubiera animado al fiscal general del Estado a decir, bueno, mientras se resuelve lo mío, que vaya alguien que yo designe de mi confianza en la Fiscalía. Todos los que mandan en la Fiscalía los ha nombrado él, o sea que fácil lo tenía. Sí. Batalla. Pues bueno, esto yo creo que es una situación de anormalidad institucional dentro de lo que está dentro del sanchismo que nos gobierna. O sea, lo que es anormal es primero, como hemos visto, que un fiscal general del Estado esté imputado por revelación de secretos, que eso afecta a un procedimiento judicial y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, otra anormalidad es que se permite el lujo de presidir un acto, al menos, oye, vale, tan imputado, puede ser culpable o inocente, eso ya lo dirimirá el juez pertinente, pero al menos tú dices, mira, al menos en este año me retiro, lo delego en alguien para no dañar la institución, no dañar por lo menos la institución de la Fiscalía General del Estado, también al Poder Judicial y que aquí, pues bueno, todo esto haya quedado en una anécdota, o sea, de que bueno, no ha asistido, pues bueno, y tampoco al rey. Pero parece como que quieren ahora también un poco como secuestrar al rey en este acto, también como ocurrió ayer con la foto esta de entregarle el informe de la Fiscalía. Oye, vamos a ver, no, yo hubiera omitido tanto ese acto de entrega de informe como me hubiera ausentado del acto que va a haber mañana para no dañar a la Fiscalía, porque es que de verdad, ahora, ¿qué vamos a decir? Oye, tenemos al que se dedica a controlar, está con una sombra con la sospecha y aquí, pues bueno, yo no creo que tenga esta persona una defensa posible a día de hoy. Mañana si le dicen que es inocente, pues encantado. Oye, mira, usted siga vaya al acto porque ya no tiene ningún problema, pero ahora sería bueno que se apartara. Me da que va a ser complicado. Sí, va a ser complicado, pero sería lo ideal. Vamos. Señor. Bueno, yo creo que partimos de una premisa falsa, porque el fiscal general del Estado ya ha sido declarado inocente por el presidente del Gobierno. Ah, bueno, eso sí, es muy importante. Claro, las declaraciones en la entrevista. Porque no se ha podido probar. Por es como el que dice, claro, sí, el coche lo han robado, pero no se ha podido probar. ¿No? Pero fíjate, fijaros la ironía, al final el jefe del Ejecutivo, en una televisión pública, se convierte en juez y dice, no, es que es inocente. Con lo cual, oiga, si el presi me lo dice, pues soy inocente.
y tiro millas. Esta es la paradoja de todo esto realmente, donde parte la falta de respeto a la separación de poderes es algo conceptualmente que parte de la cabeza de la hidra. Sí. Y aquí empieza el problema. Y de todo hacia abajo. Y de ahí hacia abajo, ministro tras ministro. Ministros, fiscal. Claro. Y si me permites muy rápido. Y la jugada de Feijóo sí, Feijóo no, es como la jugada esta de ajedrez que o se te comen el alfil o se te comen la torre. Si va, pierde. Si no va, pierde. ¿Veis? Son muy cucos, muy buenos en este tipo de narrativas para poner en disyuntivas que vas a perder en el escenario que sea. A nivel comunicación hablo ahora, no hablo ni de institucional, que me parece muy bien lo que dice el señor Batalla, pero yo digo, es que ellos son muy buenos, son muy cucos a la hora de crear el relato. Pero normalmente estas grandilocuencias les suelen salir mal. Hablo, por ejemplo, de esa de Álvarez. ¿Quién le mandaría al procónsul, como le llaman irónicamente en la carrera diplomática, meterse en Honduras sobre cómo recibe la sociedad española y la catalana el blanqueo de Puigdemont? Bueno, según él eran el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles. Y así a diario, que es un chuleo constante. Puede que ustedes en casa se pregunten, bueno, ¿y quién alimenta esta división tan brutal que hemos contado ya del Consejo del Poder Judicial y del mundo de la justicia en torno a que unos apoyan al fiscal y otros apoyan que se separe o que se termine el proceso judicial y si es culpable pues que pague el delito con la sentencia que tenga? Pues quien alimenta todo eso es el gobierno, el presidente del gobierno, como usted decía antes, declarándole absuelto de toda culpa en una entrevista en televisión española. Esa en la que tenía un aspecto como de estar un poco malito. Bueno, pero eso día a día, o el día que no es Bolaños, el día que no es Alegría, son los dos juntos, y el día que no se apuntan algunos ministros que aún no lo han dicho. La de hoy es la ministra de Seguridad Social. Se llama Alma Saiz. Y esta mujer seguramente ha ido allí con un anecdotario, por no llamarle argumentario, construido por alguien de la oficina de Moncloa, la oficina de bulos al servicio de Sánchez, que dice, si te preguntan qué pasa con el fiscal, tú tienes que dedicarte a decir lo que ha dicho el gobierno hasta ahora. Y ella lo ha dicho con bastante poca gracia y de una manera muy insolente. Vamos a escucharla. Hay determinadas instrucciones, determinadas actuaciones que son impactantes, que son incomprensibles, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, me quiero referir precisamente a quien pretenda poner al mismo nivel al que persigue el delito, al fiscal general del Estado que persigue el delito, ponerlo al mismo nivel que al que presuntamente lo comete, y además cuando hablamos de delitos fiscales son delitos que tienen una especial gravedad porque atentan contra lo más sagrado, contra el estado de bienestar. Señora mía, acaba usted de ponerse a criticar a los instructores del caso del fiscal general del Estado, que son nada más y nada menos que 3 magistrados del Tribunal Supremo. 3 magistrados del Tribunal Supremo que no tienen por qué aguantar ni esas críticas ni ninguna. Porque, oye, en su trabajo habrán aplicado la ley, o tiene alguna duda. Bueno, la que no tiene dudas sobre todo esto es la presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Recuerden que se llama Isabel Perelló y que el día que llegó a ese cargo hizo unas declaraciones que ponían esto en la claridad que todos imaginábamos y que es de lógica en la justicia. Dice, no, mire, el Poder Ejecutivo no debe entrar a criticar la actuación de los jueces. Si pueden discrepar de lo que deciden los jueces. Para eso hay una serie de mecanismos, pues recusar a ese juez, presentar un recurso por sus actuaciones ante otro tribunal. En fin, la justicia en España tiene eso perfectamente resuelto. El que quiere entrar a la trifulca política para embarrar el terreno de juego y que no nos acabemos de enterar de si este hombre es culpable o si también es culpable, que me parece que esas son las dos opciones, pues es el gobierno. Isabel Perelló, recuerden su compromiso al llegar al cargo. Defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones
ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. Está más claro que el agua, ¿no, Rusiñol? Es todo tan sencillo que sorprende que estén pasando estas cosas. Yo al final esto lo interpreto, como bien decías, hay mecanismos perfectamente estipulados para poder recurrir, para poder garantizar tus derechos y realmente crees que está conculcándose, sea un juez o sea un fiscal o sea quien sea. Entonces la pregunta, ¿por qué no lo utilizan este tipo de recursos que ya están en las manos de cualquier ciudadano? Porque yo creo que están escondiendo la verdad, que es que no tienen nada que defender. Y la mejor defensa es un buen ataque. Y como estos recursos ven que no tienen ningún recorrido, porque probablemente es culpable, como bien me decía. O culpable o culpable. Exactamente, o culpable o culpable. ¿Cómo se defienden? Pues echando hacia adelante, patadón para adelante, culpando al otro, ¿sabes? De forma muy populista para esta tinta de calamar que no se vea exactamente lo que está pasando. Dice Sánchez, esto es lo que le pasa a los gobiernos progresistas. Exactamente. Sí. Manuel Bacero. Totalmente, sí, les pasan a los gobiernos progresistas cuando no hacen lo que deben de hacer. Yo de verdad defiendo lo que ha dicho la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, porque claro, la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y nadie del poder político se puede meter con las decisiones, porque vamos a ver, retomando las declaraciones de la ministra que aquí hemos escuchado, yo digo, vale, muy bien, tú te has metido con los jueces que están investigando al fiscal general del Estado. Pero claro, también si cogemos ese lenguaje torticero, también nos podemos poner a decir lo mismo de los jueces que están investigando al novio de Ayuso. También podemos decir, oye, me voy a meter aquí, o puedo decir, oye, ¿qué pasa? Que el fiscal general del Estado está investigando esto por razones políticas. Claro, si empezamos a cuestionarlo todo, también a ver si ellos van a salir también mal parados diciendo, oye, que es que también puede ser un juez de los tuyos. O sea, yo creo que en ambas situaciones se están haciendo bien las cosas y luego ya veremos qué es lo que pasa, porque bueno, tiene visos de que el fiscal general del Estado pueda ser declarado culpable, pero aún así si respetamos el Estado de Derecho, vamos a también respetar un pilar suyo también fundamental, que es la presunción de inocencia, y eso yo también lo defiendo. Claro, vamos a respetarlo, ¿verdad? Y vamos a decir que... Como el de todo el mundo. Claro. O sea, pero que tiene viso de culpabilidad, pues sí, hombre, también filtrar información, pues presuntamente, pues oye, mira, es sospechoso. Sí, sí. Y luego la contradicción enorme de que este señor, si deciden sentarlo en el banquillo, que parece que va a ser así, pues le va a tener que interrogar un fiscal o una fiscal que está bajo sus órdenes. Y le va a tener que defender la abogacía del Estado. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pandemonio están organizando? Bueno, hoy tenemos una cosa bastante interesante que explica, como pocas, explica el carácter del mundo del sanchismo y de Sánchez el primero. Sánchez, saben ustedes que se fue a Inglaterra. En Inglaterra fue donde dijo esto de que haya jueces que hagan política en lugar de lo que deben hacer. Es algo que les pasa no solo a nosotros, sino a otros gobiernos progresistas. Eso lo dijo en Londres, en una entrevista a The Guardian. Bueno, probablemente recuerden que hará un mes, o un poco más de un mes, Financial Times, que es como el templo de la prensa económica, le dedicó una portada a Begoña Gómez con una foto en la que salía Begoña Gómez y él, y explicaba al mundo económico que lee en inglés, explicaba pues, lo incomprensible de un país en el que la esposa del primer ministro, allí le llaman así, nosotros le llamamos presidente del gobierno, pues está imputada por 5 delitos. Y cómo ninguno de esos 5 delitos es comprensible sin el conocimiento de su marido. Eso es lo que explicaba el Financial Times. Bueno, eso le sentó a Pedro. ¿Cómo le sentó? Yo creo que está demacrado desde la portada del Financial Times. Y aprovecha que va a Londres para irse con el séquito, los de prensa y los escoltas a la sede del periódico británico, del Financial Times. Y muy airado entra allí que quiere hablar con la editora jefa. La editora jefa, espero que tenga el colmillo retorcido y se lo haga pagar en el futuro, sale, le recibe, el otro la bronca, porque ¿cómo es posible que el Financial Times hable así de mí?
¿Se imaginan el cuadro? Pues hasta ahí llega Pedro Sánchez, así es Pedro Sánchez y así son pues muchos de los que están con Pedro Sánchez en esta aventura del gobierno. Tenemos a favor una cosa, que normalmente los periodistas somos muy consagrados y muy enfadadizos. Cuando alguien nos hace eso, se lo hacemos pagar. Esa es la suerte que tenemos. Siendo una editora, que no un editor, pues es posible que haya un plus de peligrosidad para Sánchez si en algún momento deciden llevar a juicio, que parece que también, a Begoña Gómez. Pues señor, pues, ¿te quedas a cuadros? Sí, no, pues a cuadros no, pero vamos, estamos viendo... cuando he leído esta noticia, pensaba, si este señor lo hace esto en el Financial Times, ¿qué no hará en Territorio Patrio? ¿Qué no visitas así extemporáneas o con nocturnidad y alevosía se colará en alguna redacción para abroncar a alguna persona? ¿Cuántas llamadas no habrá recibido más de un redactor, más de un jefe de cabecera para...? O sea, es que realmente esto es muy complicado, ¿eh? Es que estamos hablando también del cuarto poder, la libertad de prensa, la fachosfera, los bulos. Es que todo esto forma parte de esta narrativa de, oye, yo soy el querido líder que se me tiene que adular de alguna manera. Pero también es salir de la pata de la cama, si me permite decirlo, hacerlo en Financial Times, porque esto lo sabemos nosotros, porque Financial Times no es ninguna cabecera que no quiero recordar de por aquí. Entonces, es flaco favor a lo que está buscando porque se le ha vuelto en contra. Y esto es igual en la ecuación a unos nervios muy nerviosos que se le está visualizando. Sí. Yo creo que el presidente del gobierno está un poco con el chip del pánico, se le nota también en la cara en todas las declaraciones y claro, le han venido porque claro, una de las cosas que a los socialistas les suele gustar es que hablen bien de ellos, sobre todo fuera de España, porque claro, dicen, oye, mira, fuera de España se me idolatra, fuera de España se reconoce mi gestión, pero claro, de repente ha llegado Financial Times diciéndole, oye, ¿y qué pasa con su mujer? Y ahora que vaya a la redacción prácticamente a decir, oye, es que yo soy muy bueno, ¿eh? Yo soy muy bueno. Uy, a mí si lo que habéis dicho, con ese tono, lo que habéis dicho, no. pero es así, o sea, que lo que no se puede atentar tampoco es contra, bueno, ahora no me has dicho lo que yo digo, pues te voy a, casi como un tono casi que seguramente que será de amenaza, o sea, para decir, oye, que aquí no corrijas, no, te tienes que corregir esto, ¿eh? He hablado con un periodista inglés y me decía, esta misma tarde, acepta las críticas peor que el rey de Marruecos. Ostras. Y ahí lo dejo, ¿eh? O sea que le han visto el plumero a don Pedro en sus salidas al extranjero. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos, que nos quedan muchísimos temas. Bueno, hoy parece esto un programa de humor y ya lo siento porque no era ese mi propósito, pero en cualquier caso, sepan que este hombre que aprovecha sus viajes a Londres para echarle la bronca al Financial Times, hoy tenía que ir a París. En París había una reunión de aliados en eso que es la alianza de los voluntarios en la guerra de Ucrania. Y resulta que don Pedro ha salido muy temprano en un avión de las Fuerzas Aéreas a París y que, bueno, al poco de iniciar el vuelo, el avión ha tenido una avería, ha tenido que volver a Madrid y ha tenido que atender la reunión pues, por medios telemáticos, como por cierto han hecho muchos que no han creído necesario viajar tan lejos para hablar tan poco. Bueno, en cualquier caso, lo que le tiene que haber dolido a don Pedro, con lo que a él le gusta ir en aviones. Y ahora vamos a lo que justifica el comentario anterior de que esto parecía hoy un programa de humor. Quiero contarles el show hoy de Óscar Puente, el ministro de Transportes, exalcalde de Valladolid. Bueno, andaba el ministro en el Congreso contando con su lengua bífida los éxitos del ferrocarril en España. Estamos en un nivel de puntualidad solo por detrás de Suiza y muy por delante de Alemania, en fin, bueno. Y bueno, en esas ha tenido mala suerte Óscar Puente. Resulta que en esas se produce un error informático y se para la alta velocidad.
Sí, sí, en Atocha, pero también en Chamartín. Eso desgaja retrasos en los servicios de la alta velocidad en España y deja al ministro como un tonto de capirote. Véanlo. En plena crisis ferroviaria, con miles de viajeros atrapados, cancelaciones de última hora y retrasos generalizados, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía este jueves en el Congreso para dar explicaciones. Una intervención esperada tras un verano donde la red ferroviaria española, especialmente la alta velocidad, ha dado más titulares por sus fallos que por sus éxitos. Por ejemplo, el pasado 30 de junio, más de 300 pasajeros se quedaron 15 horas atrapados en un tren sin aire acondicionado. En este incidente, una mujer de 84 años tuvo incluso que ser evacuado del tren por una crisis respiratoria. Sin embargo, el ministro ha sacado pecho de su gestión. Se han producido este año 71.062 circulaciones de este tipo hasta el 2 de septiembre del año. 48.444 han llegado a su hora, puntuales, un 68,2% del total. La ratio de puntualidad de Renfe es la segunda más alta de Europa, tras la de la compañía suiza, muy por delante de Alemania, de Italia o de Francia. Pero mientras que el ministro presumía de puntualidad, en tiempo real ocurría esto: un parón total de los trenes AVE con origen y destino Madrid. La incidencia ha sido atribuida a un fallo informático. Poco a poco se ha ido recuperando gradualmente la circulación, pero esta es solo una más de una cadena de retrasos y averías que han marcado el calendario ferroviario en los últimos meses. Y lo peor de todo es que el final no está a la vuelta de la esquina. Puente incluso ha anticipado 2 años más de incidencias. Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias, después entra en una fase, digamos, de valle en el que las incidencias prácticamente son muy pocas y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará. Los usuarios, mientras tanto, siguen pagando el precio del caos. Cero certezas, muchas disculpas, pero los trenes siguen sin salir puntuales o sufriendo averías. Y no se olviden que hace apenas una semana ardía un vagón de un servicio de Adif que une Almería con Madrid. Y eso sí que es un buen susto, ¿verdad? Bueno. Pues, ostras, es que escuchando a Óscar Puente, es que cada vez que me viene a Óscar Puente y todo el gobierno, a veces se parece más a un discurso tipo Ceausescu, que hemos conseguido la mejor producción del mundo mundial de patatas, o lo que se le ocurriese, y la realidad era otra, ¿sabes? Hay una simetría entre discurso y realidad cada vez más exagerada, y la población lo está percibiendo. Oiga, no me cuenten milongas porque yo lo estoy sufriendo. Y esto del valle, y esto es maravilloso, lo del valle, que eso que he dicho y tal. Oiga, los nuevos están fallando porque han retirado no sé cuántos trenes, creo que son Abril, si mal no me equivoco, porque habían grietas y riesgos graves de accidente. Y lo han retirado porque no quedaba más remedio. Con lo cual, en la cadena de tomas de decisiones de toda la infraestructura ferroviaria, algo está fallando. Porque también es cierto, si tú tienes una red ferroviaria para N trenes y de repente pasan a N más 5 por 5, habrá que hacer más mantenimiento. Reforzar el mantenimiento. Vamos, yo tampoco soy un experto en ingeniería, pero tampoco hay que ser muy listo para este tipo de cosas. Pero a mí lo que más me preocupa es esta forma, esta desfachatez de decir lo contrario de la realidad y la realidad percibida, y ni parpadea, oiga, y no pasa nada, y continuamos hasta la siguiente. Entonces, yo creo que las formas son cada vez más de las repúblicas bananeras y comunistas que una democracia consolidada, porque no entiendo cómo puede decir esto cuando realmente todo el mundo está viendo que algo está pasando. Pues Manuel Batalla. La propaganda, o sea, de intentar vivir en el mundo este que ellos suelen vivir, de que todo va bien, de que, oye, estamos llevando, pues eso, somos un gobierno socialista que además apuesta por el tren, etcétera, pero luego la realidad que perciben los pasajeros es otra bien distinta, que es que no hay semana que no haya algún tipo de incidencias, ¿vale? Yo entiendo las incidencias informáticas pueden ocurrir, o sea, yo que me dedico al tema informático lo entiendo, o sea, y sé que se producen, pero es que claro, si se juntas
empresas, más las incidencias de materiales, más los retrasos, etcétera, y también lo que has apuntado, de que es que, claro, si está aumentando la demanda, digo yo que vamos a tener que adecuar la infraestructura ferroviaria a esa demanda. Y es que, claro, es una demanda que es distinta, porque antes existía un único proveedor, Renfe, ahora existen varios proveedores de servicios ferroviarios y cada uno pues seguramente que tenga sus métodos de trabajo interno y, por tanto, tengamos que intentar también incluso hasta estandarizar eso para que todo funcione correctamente y no me venga con los valles que parece que es ponerte la tirita antes de hacerte la herida. Porque claro, si nos dicen 2 años más de incidencia, pues mira, mejor no cogemos el tren, esperamos a que se asiente el material, lo disfrutamos en los 2 años de vida útil y luego, pues señor, dejo de usar el tren. Que está obsoleto. Que está obsoleto, yo ya no me voy a meter en algo obsoleto, disfruto los 2 años de excelencia y luego ya pues cojo otra vez el avión. Porque es que claro, es que esas otras nos han ido metiendo que hay que usar el tren, hay que usar el tren, hay que usar el tren, y luego no han sabido adaptar ese discurso a la realidad. Y ese es el principal problema, porque ahí tenemos la agenda esta verde que nos incita a utilizar el tren en vez del avión. Y claro, toda la demanda que había antes de avión se va al tren. Y el tren no está preparado todavía para esa infraestructura. En el tren pasan muchas cosas. A lo mejor el problema es que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, estaba más preocupada de atender a las sobrinas de Ábalos y de atender las obras dadas de aquella manera a las compañías que le proponía Koldo García, que de modernizar, actualizar y, sobre todo, mantener en perfecto estado de uso la red ferroviaria de alta velocidad. Digo yo que eso también tiene que tener lo suyo, ¿no? Algo influirá, más bien algo, ¿verdad? Bueno, en fin, bueno, ahí lo dejamos. Por cierto, seguimos en esta cosa que a veces parece un poco bochornosa, ¿verdad? ¿Quiénes son los que han venido a sustituir a los elementos que la corrupción ha asaltado y ha hecho que quitasen de algunos puestos dentro del PSOE? Les estoy hablando de Santos Cerdán, secretario de organización, que fue sustituido por una señora que se llama Anabel Mateos, que es la nueva secretaria de organización del PSOE. Su marido, que es un viejo conocido de la política socialista para todos los españoles, pues era director adjunto del gabinete de Sánchez, no te digo más. Pero es que hemos conocido que esta mujer, Anabel Mateos, había trabajado, ¿saben para quién? Para la gran conseguidora Acento, que es en buena medida propiedad, imagino yo, desde luego la dirige, de Pepiño Blanco, de aquel que fue ministro de Transportes, y de uno del Partido Popular, que se llama Ángel Alonso. ¿Y qué hacía esta mujer, la que hoy es secretaria de organización del PSOE, para Acento, para la consultora de estos dos? Pues llevaba la cuenta de Huawei, que es uno de los grandes business de Zapatero, ya saben, el que maneja las relaciones no solo de Venezuela con España, sino también de China con España, es José Luis Rodríguez Zapatero. Y por si alguien ya quiere completar el recorrido, el currículum de Anabel Mateos a la totalidad, resulta que antes que eso trabajó a las órdenes de uno de los condenados por el caso de los ERES, el varón andaluz Gaspar Zarrillas. Anabel Mateos, la número 2 de organización del PSOE, una de las personas que forman parte del equipo que sustituye a Santos Cerdán, gestionaba la cuenta de Huawei en la consultora Acento. Se encargaba de hacer lobby a favor de la compañía china en el Gobierno de España y otras instituciones. Así lo aseguran varios extrabajadores de Huawei. Acento es la empresa que fundó el exministro de Fomento y portavoz del Gobierno con Zapatero, José Blanco, y el marido de Anabel Mateos, Antonio Hernando, que fue director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez. En el currículum de la nueva número 2 de organización del PSOE no aparece su etapa en el lobby de José Blanco. El PSOE quiere ocultar además que Anabel Mateos también trabajó para el lobby del histórico dirigente socialista andaluz condenado por los ERE, Gaspar Zarrillas, mientras era concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial de Almería. Y eso que sus ingresos aumentaron considerablemente durante esa etapa. Anabel Mateos triplicó sus ingresos según su declaración de la renta. La esposa de Hernando pasó de
cobrar 43.000 euros en 2020 a 116.000 al año siguiente. Zarrías también se benefició por contratar a Anabel. Cobró 36.000 euros del constructor del caso Koldo, José Ruz, de Levantina. Pedro Sánchez recolocó a Antonio Hernando en el puesto que actualmente ocupa, secretario de Estado de Telecomunicaciones, justo cuando Huawei, cliente de la constructora Acento, pagaba entre 200.000 y 300.000 euros al lobby por defender sus intereses en la Unión Europea. Este verano el Gobierno adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar escuchas telefónicas, pese al rechazo del CNI. Más de lo mismo, cambia poco. Me parece a mí que las cañerías del PSOE, con esto que hablaban de los fontaneros, siguen igual de atrancadas o incluso más. Porque aquí se ve que hacen un nombramiento y ya de repente ya está vinculada con Koldo, con Acento, el lobby que además está ya también un poco, tengo entendido, decadente de José Blanco. Y además ya juntamos a Huawei. Es decir, esto ya es uno del colmo, porque Huawei, que es una de las empresas que está más en el punto de mira de uno de nuestros socios fundamentales, como es Estados Unidos, ahora de repente se descubre que se le ha dado el contrato probablemente por acción de lobby. O sea, esto ya... Y de nuevo, volviendo a lo que hemos hablado antes de la imagen de los socialistas en el mundo, pues va a ser ya todavía más demoledor. O sea, es decir, aparte de corrupción, encima estás utilizando una empresa que está en el punto de mira de toda la seguridad prácticamente de Estados Unidos y de parte de Europa. O sea, esto ya es, vamos, cañerías obstruiditas. A la señora Anabel Mateo solo le falta haber sido la maquilladora del Joker. Solo eso, ya. Tiene todo, ¿eh? Pero fijaos, hay una cosa curiosísima en el Partido Socialista. Primero, es que cuando escucho estas cosas, pues uno concejal tal, y esas fichas que se colocan no son puertas giratorias, es que son molinos, ¿sabes? Porque en todos lados. Y la otra cuestión es que es una estructura que siempre coloca a los suyos. Se premia, se castiga. Ahora estás en una buena posición que cobras 100.000, no sé cuánto se cobraría, no tengo ni idea, pues si te has portado mal, pues ahora unos 50. Pero ahí te tengo. Si te portas bien, te premio, te coloco en otro sitio. Pues ya sea en una empresa pública, no pública, semipública, consultora, cargo institucional. ¿Ves? Es como un reparto de cartas donde se mantiene una estructura perfectamente sólida, que cuando llega Pedro Sánchez al Congreso y todos los diputados están allí, todos aplauden al unísono como Kim Jong-un, que decimos antes. Las hojas de palma. Exactamente, ¿ves lo que digo? Y eso realmente también es un mérito, porque, ostras, montar un sistema así es bastante relevante, pero yo creo que lo de Huawei daría para un monográfico de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque esto tiene una trascendencia importante. De Huawei además se pueden contar más aventuras, porque resulta que la pareja del ministro de Exteriores, Álvarez, fue la vicepresidenta de Huawei en España, y cuando ya no tal, pues la quitaron de ahí y la pusieron en Cruz Roja. Bueno, en fin, oye, es que es un poco escandaloso. O van mal de banquillo, o da la circunstancia de que están unos cuantos metidos en todos los lavajes. Bien, vamos con noticias del día de hoy. Por ejemplo, alguien ha descubierto, y yo se lo agradezco desde aquí, que Begoña Gómez resulta que tenía 3 correos del cuñado músico, el de Badajoz, en su cuenta oficial de la Moncloa, la que tiene como, pues, no sé por qué tiene que tener una cuenta oficial en la Moncloa, la mujer del presidente del gobierno, pero el hecho es que la tiene. Y lo que no termino yo de entender es que en esa cuenta haya 3 correos de David Sánchez, el músico, porque, hombre, entre cuñados, pues lo normal es utilizar otro tipo de cuentas no oficiales o el teléfono, si me apuran, ¿no? Pero bueno, tratándose de cualquier cosa, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, es que es gracioso, digo. Al final habría que recomendar, ¿no? Se llama Gmail, que es facilísimo. Te vas de alta en el Gmail y ya tienes un correo electrónico. Pero claro, siempre viste mucho más @moncloa.es, supongo que será, no tengo ni idea, @moncloa.es, que decir @gmail.es. ¿Ves lo que digo? Pero también compromete más, ¿no? Compromete más o quizás te abre más puertas. Yo le envío a usted un correo peperroseñor@gmail.es, que no es, ese es mi correo, peperroseñor@moncloa.es. Ah, eso ya mola más, ¿no?
Yo creo que esto es parte de la impunidad en la que vive instalada todo el sanchismo. Dicen, bueno, te hacemos una cuenta oficial de la Moncloa y de ahí pues la puedes utilizar pues para hablar con tu cuñado, para lo que quieras. Impunidad, o sea, si es que en el fondo se saben impunes ante todo, si no luego dicen, pues bueno, ponemos a no sé qué juez por si acaso nos investigan y ya está, o sea, sí. Que viven en ese halo de impunidad que menos mal de que poco a poco se les está cayendo. Menos mal, y va a ser la clave de que todo el sanchismo acabe cayendo. Porque vamos, tener a la mujer, al hermano y a no sé quién más investigado judicialmente, la verdad es que sí, no dice buenas cosas de este gobierno. Bueno, ¿el gobierno en qué está? Pues en pocas cosas, en defenderse y poco más. Pero una de las cosas que hace me ha llamado mucho la atención. El ministerio de Ana Redondo ha decidido producir un spot, le debe haber costado un pastón de dinero que le damos en forma de impuestos al gobierno a ustedes y yo, pero bueno, han producido un spot para dar su versión de esta ola de masculinidad excesiva que deben sentir que se produce. Ellos están muy quemados con que haya cierto negacionismo hacia el feminismo o una visión, digamos que reaccionaria del feminismo, para lo cual pues han decidido fichar al actor Paco León, bueno, pues un actor, y rodar un spot publicitario que se titula, el título es bien llamativo, Por huevos. Vamos a verlo. Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Igual una buena manera es ir tú mismo a hacer la compra, ¿no? Seguramente. Claro. Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada, o atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía lo denuncias. Con 2 huevos te aportan proteínas, vitaminas y coraje para defender lo correcto. Tener huevos es vestirte como te apetezca, pesarte con quien te merezca. Llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más, ¿eh? No, eso no va así. Porque si de verdad los tienes, no tienes que ir ahí fardando de que los tienes. Huevos. Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos. Y apagar ustedes y yo. Por cierto, una manera de demostrar eso de por huevos es criticar a este gobierno. Bueno, primero que se gastan el dinero, como el dinero público no es de nadie, pues oiga, voy aquí a hacer lo que me dé la gana. Por huevos. Por huevos, por supuesto. Pero lo preocupante de todo esto es que en esta neoizquierda pseudocomunista, pseudopopulista, y es que ya no sé ni cómo definirlo, hay que meter un nuevo lenguaje para definirlos porque esto empieza a ser preocupante. Lo que más me preocupa a este respecto es por quién se cree mi servidor público que por qué me tiene que educar. ¿Ves lo que digo? ¿Por qué me tratan como un niño pequeño? ¿Por qué cree que mi comportamiento y mi libertad no es válido? Y solo ese comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué quien me representa, que yo soy la soberanía reside en mí, en usted y en todos los ciudadanos, quién es el gobierno para decirme cómo tengo que comportarme, cómo tengo que vivir, cómo tengo que besar, cómo tengo que comportar? Porque si algo está mal, está el Código Penal para decir, oiga, si usted ha hecho presuntamente no sé qué, una foto, ha dicho no sé qué, una foto de alguien que no es consentido, denuncia y para adelante. Pero ¿quién es el Estado para decirte lo que tengo que decir yo? Yo aparte de lo que has apuntado, que estoy totalmente de acuerdo, veo que estos son los mismos clichés de siempre y yo le pregunto al Paco León o a quien haya pagado esto, es decir, bueno, a quien haya dado autorización de gasto, le digo, también por huevos es denunciar las violaciones que, por ejemplo, los ciertos menas han cometido a mujeres españolas, porque claro, eso no lo he visto en esos clichés. Porque ya están ocurriendo. Esto es también tener huevos. Porque tener huevos también parece ser que es que esto no lo puede, aquí no se puede decir, o todas las agresiones que hemos visto.
perdona, dejémonos de los clichés y vayamos también a las cosas que están ocurriendo a día de hoy, que lo hemos visto hace muy poco. De hecho, antes de haber entrado aquí, en este mismo noticiario hemos visto la manifestación que ha habido en Alcalá de Henares por lo que ocurrió este verano. Eso también es tener huevos de denunciarlo, porque también, vale, hay que tratar a las mujeres bien. Las agreda quien las agreda, sea un español o sea un inmigrante, pero hay que tener huevos en ambos de denunciarlo. No solamente diciendo es el hombre blanco, que ya estamos con aquí el heteropatriarcado, como lo dicen esta gente, que es lo que apesta a este vídeo. Vamos. Yo he visto lo que llevamos hablado en el programa. Le voy a sugerir gratis al Partido Popular o a quien quiera recoger esta iniciativa, formular un anuncio. El verdadero anuncio que afecta a este gobierno es porque yo lo valgo. Con Begoña, porque yo lo valgo, con el hermanísimo, el músico, porque yo lo valgo, el fiscal general del Estado, porque yo lo valgo, y el Golfo de Coldo con Ábalos y el otro Santos Cerdán, porque nosotros lo valemos. Y, por cierto, se podría rodar en el Parador de Teruel. ¿Qué os parece? Buen sitio, ¿no? Un sitio que viene a demostrar lo que... O en alguno de los lugares que frecuentaba Ábalos, cuya esposa está también en campaña de entrevistas por ahí, esposa durante 20 años. Dice, me dejó bastante cao la afirmación, dice que un día le pidió perdón a sus hijos por haber sido procreados por Ábalos, que le encontró no sé cuántas frascos de pastillas azules y que desde luego es un Golfo del 7. Bueno, pues porque yo lo valgo, porque yo lo valgo. Ahí pues un capítulo con las sobrinas y Ábalos contando lo mismo, porque yo lo valgo. Anda que no, es un buen anuncio eso, sí, ¿no? Sí, y todos al Parador en un Peugeot. En un Peugeot o en una furgoneta que mandaron a buscar a unas cuantas primas. Exacto. No sé qué bajos mundos. Bueno, quiero que hablemos también, hace unos días, seguramente lo recordarán, hubo un follón tremendo porque alguien descubrió que en el Servicio Andaluz de Empleo, hijo de aquello que se llamó la Fundación FAFE, que ahora está cerrada, está desaparecida, había una serie de trabajadores, 23 en concreto, que tenían una titulación o decían tener una titulación que en realidad no tenían y por lo tanto alguien decidió que había que deshacerse de esos titulares de un currículum inflado. Bien, sorpresa, ¿quién está en contra? Los sindicatos. Los sindicatos dicen que los enchufados puestos por el PSOE no van a ser despedidos y que están dispuestos a hacer las huelgas que sea necesario y las protestas que convengan, las dos cosas y a la vez, protestas y huelga. Que eso no puede ser porque llevaban muchos años trabajando y que si los ha heredado el Servicio Andaluz de Empleo y han falseado la titulación, pues ahora se les tiene que respetar sin mayor. Este país no tiene remedio. No. Es que vamos, pero fíjate, aquí la cuestión no son los enchufados, sino son todos aquellos que se prepararon y no tuvieron el puesto de trabajo. Los que se quedaron fuera de ese puesto de trabajo con toda la legitimidad porque tienen sus estudios, porque tienen sus oposiciones y se quedaron fuera. Esa es la gran cuestión que habría que resolver. O sea, que los sindicatos son al final unos estómagos agradecidos, por supuesto, pero la trampa son todos aquellos andaluces que no pudieron hacer ese puesto de trabajo con toda su cualidad. Ese es el tema realmente. Manuel. Sí, no, y esto de nuevo, otro de que claro, que como esto es el Estado, entras de una forma, como hemos visto, aparentemente irregular, porque no tenías la titulación en el fondo, te la aceptan, y claro, ahora por favor no me quites a los míos, porque siempre el sindicato es así, o sea, el sindicato no protege a los trabajadores, protege a sus trabajadores y a los trabajadores que a ellos les interesan defender, porque querrán dejar a estos 14 trabajadores pues por algún interés estratégico de seguir teniendo gente dentro ahí para montar bulla, porque claro, a ver si en este caso Juan Manuel Moreno Monilla va a hacer algo que no sea de su agrado y tiene ahí células pues para reventarle un poco la política laboral. Eso es lo que
lo que se está viendo. Y claro, también lo que habéis dicho, de la gente que se ha quedado fuera teniendo el mérito, la capacidad y el esfuerzo para poder estar ahí, que es como se basa el empleo público, son los principios, el mérito y la capacidad. Bueno, hablabas del mundo del trabajo. El mundo del trabajo es una de las grandes decepciones que vamos a tener los españoles cuando cambiemos de gobierno, porque alguien va a entrar, va a mirar las estadísticas y dice, ah caramba, hay 9 provincias en España donde hay más gente que cobra el paro que los parados declarados. ¿Y eso cómo puede ser? Y cuando miren las estadísticas públicas verán que, bueno, que hay lugares donde el empleo crece, pero bajan las colocaciones. Dice, ¿y esto cómo es? Hay mucho fenómeno oculto de una manera miserable con trucos como los fijos discontinuos. ¿Qué pasa cuando hay 9 provincias donde son más los que cobran que los que están en el paro? Pues miren Baleares, termina la temporada, los hoteles echan el cierre y la gente se va al fijo discontinuo en su fase de discontinuidad. Es decir, que cobra el desempleo, pero formalmente no es un desempleado. Hasta eso hemos llegado. Sí. Bueno, es que aquí cuando miramos los datos del empleo cada mes, yo siempre les digo, oiga, que aquí al que está en el paro y cobra del paro, pero hace un curso de formación profesional tal vez para conseguir más capacidad de empleabilidad, a ese no le ponen en la lista del paro. Oiga, que si uno ha tenido el COVID y resulta que pide empleo porque se ha quedado en el paro y está cobrando el desempleo, pero dice, mire, búsquenme algo que no sean 8 horas, que sean 6. Ese tampoco sale en las listas de empleo. Cobra, sí, es un parado, desde luego, pero son 3 ya los grandes segmentos de ese número total de desempleados que no aparecen en la estadística. No sea que alguien tenga que reconocer que el paro está muy mal en España y que estamos pues en 3.800.000 bien contados. Según el gobierno, 2.400.000. Fíjense la diferencia que hay entre hacer las cosas bien o hacerlas de forma que favorezca una impresión de que lo políticamente correcto, y este gobierno lo ha hecho fenomenal. Yolanda Díaz en este caso. En fin, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos 2 caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, a ustedes su paciencia y su interés. Para ustedes, eso sí, tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancaremos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Nunca hubo tanto desconcierto y tanta problemática como en esta ocasión en la justicia española por la intervención mañana en el acto de apertura del año judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy los conservadores del Consejo del Poder Judicial pedían a su presidenta que intervenga para evitar el bochorno de que un fiscal con un pie en el banquillo intervenga en el acto. Por su parte, los miembros llamados progresistas de ese Consejo defienden su participación porque así lo establece la ley orgánica que regula el acto. Un espectáculo que le está restando prestigio a la judicatura y que salpica al jefe del Estado, que va a ser quien presida esa apertura del año judicial. La ley deja claro que el fiscal general del Estado tiene que acudir a ese acto solemne, pero existen otras vías para minimizar el daño institucional y sobre todo para evitar esa foto con el rey. Y ojo, porque hay un precedente. En 1999, el por entonces presidente del Tribunal Supremo expulsó al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia del Estrado. Lo hizo para evitar un choque institucional y no porque ninguno de los dos estuviese procesado. El protocolo de esta cita depende exclusivamente del Poder Judicial, que ejerce como anfitrión de la Casa Real. Probablemente ustedes se preguntarán en sus hogares quién está alimentando esta división dentro del problema de los jueces del día de hoy, y sin duda llegarán a la conclusión de que es el gobierno quien la alimenta. Hoy le tocaba el papel a la ministra Elma Sáiz, que volvía a cuestionar la instrucción que ha tenido en contra al fiscal García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos. La ministra Elma Sáiz dice que es que ese tribunal ha puesto al mismo nivel al fiscal que
está obligado a perseguir los delitos que al que los comete, cosa que, por cierto, demuestra pues que tiene un ánimo de criticar a los señores del Supremo que han investigado a Álvaro García Ortiz. Hay determinadas instrucciones, determinadas actuaciones que son impactantes, que son incomprensibles, que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, me quiero referir precisamente a quien pretenda poner al mismo nivel al que persigue el delito, al fiscal general del Estado que persigue el delito, ponerlo al mismo nivel que al que presuntamente lo comete, y además cuando hablamos de delitos fiscales son delitos que tienen una especial gravedad porque atentan contra lo más sagrado, contra el estado de bienestar. Y aquí procede recordar lo dicho por la actual presidenta del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló. Según esta señora, el día que tomó posesión de su cargo, había que reflexionar porque no es normal que el Poder Ejecutivo entre a criticar a los jueces en lo que es el ejercicio de sus funciones, porque si no están de acuerdo con ellas, existen mecanismos como pedir que se cambie al juez o como presentar recursos, y no es correcto criticarlos públicamente. Defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. Nunca un acto de apertura del año judicial había sido tan polémico. 24 horas antes, desde que este se produzca, jueces y fiscales han vuelto a insistir en que la presencia de Álvaro García Ortiz es inconveniente. Además, 10 vocales del CGPJ le piden al ministro Bolaños que se aparte de la cabecera de este acto por sus últimos ataques a los jueces. Cada vez cobra más peso la idea de que algunos jueces podrían mañana ausentarse del discurso de García Ortiz en señal de protesta o directamente declinar su asistencia. Mañana es el gran día. Arranca el curso judicial y hoy se ha hecho más que evidente la fractura entre conservadores y progresistas debido a la intervención de García Ortiz en el acto. Por un lado, el bloque conservador del CGPJ ha enviado una carta a la presidenta Isabel Perelló pidiendo que intervenga para evitar la presencia del fiscal general y cuestionar que el ministro Félix Bolaños se siente en los estrados. Una postura muy distinta a la adoptada por el bloque progresista, que sí respalda la presencia de García Ortiz y Bolaños en la apertura del año judicial. En otra misiva enviada a Perelló, los progresistas insisten en que la ley orgánica exige la presencia tanto de la presidenta como del fiscal general. Pero lo que no detalla la ley es dónde deben estar sentados. Según el debate, existe un precedente que permite al presidente del Alto Tribunal y del CGPJ evitar que el fiscal general presida el acto. Fue en 1996 cuando el presidente del Consejo, Javier Delgado, excluyó de la cabecera del acto a la entonces ministra de Justicia y al fiscal general en aquel momento, Carlos Granados. La Asociación Mayoritaria de Jueces y 2 de las asociaciones de fiscales también han mostrado este jueves su rechazo a la presencia de Álvaro García Ortiz en el acto. Consideran que mina la credibilidad de la justicia y que afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que realizan su trabajo diario desde la independencia y legalidad. Quien no asistirá será Alberto Núñez Feijóo. Hace meses justificó su ausencia por un compromiso político, pero hace unas horas en sus redes sociales ha publicado un tuit en el que acusa a Pedro Sánchez de someter al rey a un choque institucional sin precedentes. Una ausencia que ya ha sido criticada por Félix Bolaños. El ministro de Justicia afirma que el plante de Feijóo es una grave desconsideración al rey y a toda la carrera judicial. Álvaro García Ortiz ha conseguido romper, rajar, como si fuera un melón al Poder Judicial en dos mitades. Hoy es la víspera del acontecimiento de la apertura del año judicial, pero tenemos ya clara esa fractura. Unos, los vocales llamados conservadores del Consejo del Poder Judicial, que son 10, firman una carta pidiéndole a su presidenta, Isabel Perelló, que le pida al fiscal, que está a punto de sentarse en el banquillo, que no acuda al acto para no tensionar al mundo de la justicia y para no salpicar al jefe del Estado. Lo mismo piensan las asociaciones de jueces y fiscales. Por el contrario, la otra parte del melón, los progresistas del Consejo del Poder Judicial,
han emitido otro comunicado que recuerda a la presidenta que es la ley orgánica reguladora la que exige la presencia del fiscal en el acto. No dicen en qué plano, pero en el acto sí, y defienden que también el ministro de Justicia, por razón de la costumbre, se siente en la presidencia de la apertura del año. Pero lo que tiene que quedarles a ustedes claro es quién aviva esa tensión. Pues la aviva el gobierno, del presidente abajo. Hoy le toca a la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, que ponía en duda la profesionalidad y la imparcialidad de los magistrados, nada menos que del Supremo, que han hecho la investigación, la instrucción del caso que afecta a Álvaro García Ortiz. Según la ministra, los instructores han puesto en el mismo plano al fiscal que persigue el delito que al que lo comete. Y el que lo comete en este caso era el pareja de Ayuso. En suma, la ministra crítica con la instrucción llevada a cabo por el primer Tribunal de Justicia de España, el Supremo, tendría que haberse reservado ese comentario. La ministra debe preguntarse, eso sí, cómo el fiscal puede mañana dirigirse a esos mismos magistrados del Supremo que deben decidir si se sienta en el banquillo o no y si se tiene que ir más pronto que tarde de ese cargo que hoy ocupa y tal vez, quién sabe, de la propia carrera fiscal. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido hoy a petición propia en el Congreso para explicar los últimos detalles y las causas del caos ferroviario que hemos sufrido este verano. En esa comparecencia, Óscar Puente ha hecho cero autocrítica y ha descargado toda la responsabilidad de los fallos en causas ajenas a Adif y a las operadoras, ha dicho, así como al retraso en la entrega de los nuevos trenes. El titular de Transportes, que ha vuelto a insistir en que el ferrocarril en España está en uno de sus mejores momentos, ha dado una mala noticia a todos sus usuarios. Las incidencias van a seguir produciéndose, asegura, al menos en los próximos 3 años. El 84,6% de los trenes de media y larga distancia de nuestro país llegan o en hora o con un retraso inferior a 15 minutos. La ratio de puntualidad de Renfe es la segunda más alta de Europa, 23% de incidencias no relacionadas ni con el gestor de la infraestructura ni con los operadores del material rodante. 17 años sin que se incorpore ningún tren nuevo a nuestra red y en el caso de la media y larga distancia, 15. Nosotros, el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos con un material nuevo que algún problema dará, pecados de juventud, y con un material en sus últimos años de vida. Bueno, pues mientras se producía esta comparecencia del ministro, un fallo en el sistema informático afectaba a cientos de trenes de AVE que salían o que volvían a la capital, a Madrid. Cientos de viajeros un día más se han visto afectados por esta incidencia y han sufrido demoras en el tren que iban a coger o directamente se han visto atrapados dentro del convoy. Este incidente se suma al apagón eléctrico que afectó ayer a 4 líneas de cercanías entre las estaciones madrileñas de Vallecas y de Atocha y que obligó a los pasajeros pues, a adoptar la decisión que estaban viendo en pantalla, es decir, a salir del convoy y a andar por la vía. Pedro Sánchez, tan aficionado como es a viajar en avión, tenía hoy un compromiso en París y ha salido bien temprano. Era un compromiso para atender una reunión de los líderes de la coalición de voluntarios en Ucrania. Sin embargo, el presidente español ha tenido que volver a Madrid cuando ya estaba en el aire después de despegar por una avería del avión de la Fuerza Aérea que lo transportaba a París. Sánchez, eso sí, ha intervenido en la reunión, pero por vía telemática. Y en tribunales, ojo, porque las últimas declaraciones de la consultora Deloitte podrían poner en apuros a Begoña Gómez y, sobre todo, demostrar que se utilizó dinero público para negocios privados. Según ha comentado la consultora en un escrito dirigido al juez Peinado, solo asesoró y dio soporte al software de la cátedra de Begoña Gómez sin tener contacto directo con esta herramienta. Aún así, la empresa cobró 75.000 euros de la Complutense a cambio de unos trabajos que a día de hoy no acaban de concretarse. Además del delito de apropiación indebida, Begoña Gómez, que tendrá que declarar ante los tribunales el próximo miércoles, está investigada por otros 4 delitos. Siguiendo con los viajes del presidente del Gobierno, hoy hemos tenido conocimiento de que en el reciente viaje, esta misma semana, del presidente a Londres, decidió presentarse en la sede del diario británico Financial Times
para recriminar a su editora y jefe la dedicación de una portada del semanario El Templo del periodismo económico en el continente europeo, en la que le dedicaban la portada a la mujer de Sánchez. Contaban los 5 delitos que le imputa la justicia española y de cómo es bastante difícil de pensar que él no pudiera conocerlos. Sánchez se fue al periódico muy airado, tuvo una bronca con esta editora y llevó consigo a su séquito y también a sus escoltas. Y además el Partido Socialista oculta en el currículum de una de sus nuevas secretarias de organización que trabajó para Huawei mientras su marido ocupaba un puesto destacado en presidencia del gobierno. Hablamos de Anabel Mateos, esposa de Antonio Hernando, hoy mano derecha en transformación digital del ministro Óscar López. Mateos también oculta que trabajó para uno de los lobbies de Gaspar Zarrías. Anabel Mateos, la número 2 de organización del PSOE, una de las personas que forman parte del equipo que sustituye a Santos Cerdán, gestionaba la cuenta de Huawei en la consultora Cento. Se encargaba de hacer lobby a favor de la compañía china en el gobierno de España y otras instituciones. Así lo aseguran varios extrabajadores de Huawei. Acento es la empresa que fundó el exministro de Fomento y portavoz del gobierno con Zapatero, José Blanco, y el marido de Anabel Mateos, Antonio Hernando, que fue director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez. En el currículum de la nueva número 2 de organización del PSOE no aparece su etapa en el lobby de José Blanco. El PSOE quiere ocultar además que Anabel Mateos también trabajó para el lobby del histórico dirigente socialista andaluz condenado por los ERE, Gaspar Zarrías, mientras era concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial de Almería. Y eso que sus ingresos aumentaron considerablemente durante esa etapa. Anabel Mateos triplicó sus ingresos según su declaración de la renta. La esposa de Hernando pasó de cobrar 43.000 euros en 2020 a 116.000 al año siguiente. Zarrías también se benefició por contratar a Anabel. Cobró 36.000 euros del constructor del caso Coldo, José Ruz, de Levantina. Pedro Sánchez recolocó a Antonio Hernando en el puesto que actualmente ocupa, secretario de Estado de Telecomunicaciones, justo cuando Huawei, cliente de la constructora Cento, pagaba entre 200.000 y 300.000 euros al lobby por defender sus intereses en la Unión Europea. Este verano el gobierno adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para gestionar escuchas telefónicas, pese al rechazo del CNI. El Tribunal Supremo ha requerido hoy al Partido Socialista para que aporte con la mayor brevedad posible y de manera detallada todos los pagos que se hayan hecho a favor de Koldo García o de Santos Cerdán. Se refieren concretamente a cuotas, donaciones, liquidaciones de gastos, pagos de servicios, retribuciones o cualquier otro abono. Y la petición se remonta al año 2014, esto es más de una década atrás. Y entre tanto el Partido Socialista trata de convencer a su electorado femenino que no es un partido machista ni partidario de la prostitución. La formación ha convocado hoy un acto feminista encabezado por María Jesús Montero, que busca pasar página tras los famosos audios en los que su exsecretario de organización, Ábalos, se repartía prostitutas con su asesor. Jessica, las fiestas en Paradores, las del famoso Tito Berni, el PSOE necesita un lavado de cara urgente y ha dado con la pantomima perfecta una ley para abolir la prostitución que ya ha presentado en 2 ocasiones anteriores, que no salió adelante y que hoy en día no cuenta ni siquiera con el apoyo de sus principales socios. Pero la culpa, claro, siempre es de la oposición. Escuchamos a María Jesús Montero. A las mujeres progresistas que todavía tienen duda de cuál tiene que ser su posición respecto a esta cuestión, que no hay ninguna duda en relación con esto. ¿O es que acaso a alguna de nosotras le gustaría que su hermana, que su hija ejercieran la prostitución? Y la página de Internacional en el día de hoy sigue centrada en la capital de Portugal, en Lisboa. 3 días de luto en todo Portugal por el accidente del funicular en Lisboa. Recordarán, ayer se lo contábamos, que el funicular descarrilaba y se estrellaba contra un edificio. El balance de fallecidos es de 16 personas y hay una veintena de heridos, 5 de los cuales se consideran en estado crítico.
Por cierto que los 2 españoles que viajaban en ese convoy han sido felizmente dados de alta en centros hospitalarios portugueses. La causa del accidente continúa sin esclarecerse a título oficial, aunque parece que fue un fallo del cable que traccionaba el funicular en su trayecto. Sin embargo, la compañía responsable del cable dice que estaba en perfectas condiciones y que su sustitución no era una cosa prevista para estos momentos, sino para mucho más adelante. Y aquí en España, Vox sigue con su cruzada contra la inmigración ilegal y la delincuencia y ha vuelto a convocar una manifestación, esta vez en otra localidad madrileña, en Alcalá de Henares. El objetivo, denunciar una violación de un peruano de 46 años contra una joven española. Esta manifestación se produce después de que delegación del Gobierno impidiera una concentración en un centro de menores en el barrio madrileño de Hortaleza. Los vecinos de Alcalá de Henares están hartos de la inseguridad que viven en sus calles. Prueba de ello ha sido la última violación en este parque a una joven de 18 años cuando volvía a su casa de noche. Fue un peruano de 46 años, ebrio. La forzó hasta en 2 ocasiones. Una inseguridad que denuncia Vox diariamente. Vamos a deportar a 3 tipos de personas. Aquellos que están entrando por miles de manera ilegal. Aquellos que habiendo entrado de manera legal conviertan el delito en su forma de vida. Por el hecho de que hayas venido en un avión, no te voy a consentir estar en mi país violando a niñas. Y tercero, aquellos que habiendo entrado de manera legal no se adapten, no se integren o pretendan imponer culturas que son incompatibles con Occidente. Marina, cuéntanos cómo un influencer puede llegar a ser canonizado. Así es, hablamos de Carlo Acutis, cuya canonización van a poder seguir aquí en directo el viernes a partir de las 10. Hablamos de un joven italiano que ha tenido, ojo, el proceso de beatificación y canonización prácticamente más rápido de la historia. Este joven, que falleció con 15 años, era conocido como el influencer de Dios. Acutis fue conocido por su devoción eucarística y sobre todo por haber creado una exposición digital a través de las redes sociales sobre milagros eucarísticos. Podrán seguir la ceremonia presidida por el Papa León XIV aquí en el Toro Televisión a partir de las 10 de la mañana este domingo. Bien, ya está aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan continuar con la sintonía del Toro. Y les dejamos con En Dos Continentes con Sandro Meco. Hasta mañana.